ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de gobiernos eclesiásticos que rigen dentro de las estructuras organizacionales de una iglesia. Con ustedes, Giner Borja. Cuando hablamos de gobiernos organizacionales, estamos hablando de procesos religiosos o eclesiásticos. Tenemos que tomar en cuenta algunas estructuras dentro de estos procesos. Cuando estamos pensando en gobiernos de la iglesia como tal, cada una de ellas tiene que ver con un proceso organizacional que tiene patrones que rigen tanto a la organización y al grupo humano que está dentro de este proceso de los organismos reguladores. Por eso que una iglesia o una institución tiene organismos reguladores, y el primer organismo regulador es el Estado, porque el Estado es el que da una vigencia para que ellos puedan funcionar o una posibilidad jurídica. Segundo, el grupo humano que conforman este grupo organizacional o religioso como tal. Tercero, una doctrina que es la base de todo dentro del proceso, o un dogma o un credo como tal. Por eso es que el tema de hoy que vamos a hablar tiene que ver con los gobiernos eclesiásticos dentro de la iglesia local o dentro de todas las iglesias locales como tal. Con ustedes, Giner Borja. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal, dale clic a la campanita y visítanos en nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal. El tema que hoy vamos a hablar, ¿qué es gobierno eclesiástico? ¿Y cómo se estructura un gobierno eclesiástico? ¿Y cómo se debe de trabajar con un gobierno eclesiástico? Los gobiernos eclesiásticos tienen que ver con el orden dentro de la organización o grupo humano. Este es el gobierno eclesiástico dentro de un grupo humano religioso, para poder establecer pautas y asimismo a la vez establecer el orden estructural que hay jerárquicamente. Recuerden que en una organización hay estructuras jerárquicas que se establece a través del grupo humano. Se elige un líder, se elige un grupo de personas que lo lidera. También tienen como dogma una doctrina. También tienen un orden jerárquico, una doctrina, un grupo humano, un orden jerárquico, un dogma como tal, un credo como tal. Unos creen en la manifestación del Espíritu Santo, otros no creen, otros creen en otras terminaciones, pero siempre hay un grupo jerárquico que comienza a controlar estos grupos humanos. Tenemos algunos tipos de gobiernos dentro del proceso que son los más comunes y los más conocidos. Tenemos gobiernos que están establecidos a base histórica como tal. Y este tipo de gobierno, el primer tipo de gobierno es el gobierno papal, que es el más conocido, que el papa es jerárquico, desde arriba hacia abajo, que tiene que ver con un gobierno también episcopal, o un gobierno presbiteriano, y también tenemos un gobierno congregacional, pero también hay unos mix de gobierno que es presbiteriano congregacional. Por eso que cada persona tiene que saber, cuando está en un grupo humano, saber qué tipo de gobierno es el que rige la institución donde ya se congrega o asiste. Hay el sistema episcopal. ¿Qué es el sistema episcopal? Hay un supervisor que supervisa a los demás, el cual está encabezado por un obispo de carácter vitalicio. Es alguien que es elegido por siempre, para siempre, que gobierna su diócesis o gobierna su iglesia local, que decide y consulta a otras instancias menores para poder tener alguna luz como tal. Pero este tipo de gobierno es el más común en América Latina. Casi todas las iglesias de toda denominación se gobiernan en un gobierno episcopal, papal, de arriba hacia abajo, autoridad total. El gobierno episcopal es de carácter jerárquico. Los laicos no tienen injerencia sobre este tipo de gobierno. En el gobierno episcopal, la iglesia
o la congregación como tal, o el gobierno, más bien se maneja en la Iglesia Católica, pero también se maneja en los grupos religiosos evangélicos, el gobierno episcopal, y que es el gobierno papal. La Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Anglicana, la Ortodoxa, son más de gobierno papales, jerárquicos, de arriba hacia abajo. Tenemos un sistema presbiterial o presbiterio, que es un grupo de ancianos que es como el grupo representante de la iglesia a través del pastor o de la persona que está en la autoridad como tal, utilizando básicamente la iglesia de la reforma. Tiene que ver con la reforma dentro del gobierno y dentro de esta estructura que tiene que ver con los tiempos de Martín Lutero, que es una reforma importantísima dentro del proceso de la historia de la iglesia como tal. Y este gobierno tiene una asamblea que está constituida sobre el concepto básico de representante. Ellos representan a la iglesia dentro de la persona de autoridad que está ahí, representando en forma de vida. Y entonces este tipo de gobierno es muy conocido, es un gobierno muy bueno, pero casi no se lo utiliza. No hay gradación jerárquica, ni ministerio jerárquico participante del gobierno. Este tipo de gobierno es un gobierno que tiene una estructura diferente. Este gobierno es un gobierno presbiteriano. El sistema de las congregacionales fue un sistema surgido como una reacción a la iglesia nacional del entonces. La iglesia, porque el credo, el grupo, los diáconos, los seres humanos no tenían voto. Entonces, este proceso ayuda a que la iglesia pueda ser representada por un grupo de ancianos a nivel, por eso viene este tipo de gobierno, por el Estado, que emergieron dentro de esta reforma protestante. Recuerden que la reforma es clave en este proceso, que viene la tesis de la indulgencia, porque la salvación se la compraba, como se lo hace ahora con la doctrina de la prosperidad. Entonces, tú tienes que dar dinero para ser próspero. Recuerden que en estos procesos de Martín Lutero, que viene una reforma importante a la iglesia, recuerden que en estos procesos la iglesia no tenía, el papado tenía orden sobre la gente. Tanto los anabatistas en Alemania como los puritanos en Inglaterra iniciaban la separación de la iglesia del Estado, porque habían otro tipo de procesos. Y Martín Lutero es clave en esta partidura de esta estructura de gobierno. Por eso que los miembros de una iglesia tienen derecho a saber lo que pasa en su iglesia local. Las organizaciones eclesiásticas de este tipo de grupos, basado en el precepto teológico, que la iglesia es la congregación, el grupo humano de personas que se reúne. Esa es la iglesia, ese es el concepto teológico correcto. Entonces, si yo soy iglesia, necesitan tener que las que están arriba como cabeza den informe y también rindan cuenta. Otro punto, hay organizaciones que han hecho un mix de esto, han hecho un mix de estos tipos de gobiernos, que son gobiernos presbiterianos congregacional, y han hecho un mix como Asamblea de Dios. Asamblea de Dios tiene un gobierno presbiteriano congregacional. Entonces ha hecho un mix de estos procesos y otros grupos organizacionales. Pero cada persona, cuando va a un grupo humano, tiene que saber qué tipo de gobierno es el que rige a esa congregación o a esa iglesia o a esa institución, para que pueda haber una funcionalidad correcta dentro de la organización o dentro de tu vida como parte de esa iglesia local. Por eso que es importantísimo conocer los tipos de gobierno de cada iglesia y cómo le establece el Estado a ellos para que puedan rendir cuenta. Por eso que cada iglesia tiene que rendir cuenta, tiene que tener un estatuto, reglamento, tiene que tener una asamblea, tiene que dar el pastor o los que están al frente, tienen que dar un informe económico, un informe de actividad dentro de esta estructura de gobierno como tal, desde la cabeza, con papeles congregacionales, con el papel, con documentos, para que la iglesia local conozca, porque la iglesia local debe de conocer la estructura. Así se evitaría, tantos líos económicos y tantos malos comentarios. Toda persona que está al frente de una iglesia tiene que rendir cuenta. Hay algunos tipos de gobierno: papales, presbiteriano, congregacional y el gobierno cristiano congregacional. Por lo tanto, cada congregación, independiente que sea, tiene que tener una estructura de gobierno, una estructura cómo se rige, una estructura de cómo se gobierna la iglesia.
porque da una existencia de un espacio de un encuentro entre la iglesia y el miembro como tal, como federación nuclear, como el grupo nuclear. Si tú no conoces tu tipo de gobierno en la iglesia, apréndelo ahora, porque recuerdo que el tipo de gobierno que te manejes, como tú te riges. Las congregaciones tienen una autonomía en algunas organizaciones, pero esa autonomía está regida por la iglesia local, por el grupo humano. El gobierno de cada congregación o de cada estado tiene que rendir cuenta. El pastor tiene que rendir cuenta. Los diáconos, el grupo de prisión tienen que rendir cuenta. El grupo humano tiene que rendir cuenta. Los ancianos tienen que rendir cuenta. Porque tenemos que ver que es el proceso. Los ancianos llamados los ancianos bautistas de Iglesia Libre Pentecostal tienen que rendir cuenta. Toda iglesia tiene que rendir cuenta en los procesos, porque así se conoce. Por eso es que tenemos que rendir cuenta. Cada año tiene que haber una asamblea de negocio donde se rinda cuenta y se pueda decir los valores. Entonces, cada iglesia tiene que aprender a rendir las cuentas correctas. Y el mismo pastor o los mismos líderes al frente de la obra tienen que saber los gobiernos de la iglesia. Por eso es que el Estado tiene que establecer qué tipo de gobierno. Primero, qué tipo de gobierno es el que rige a la congregación y qué tipo de gobierno nos manejamos para poder rendir todas las cuentas necesarias. No se olvide, calidez, calidad y experiencia, con ustedes Giner Borja, por siempre y para siempre.